Cuando nos piden hacer una definición, normalmente tenemos problemas. En principio, una definición lleva verbos, ¿verdad? Entonces, no es fácil que les pidamos a ustedes hacer una definición de ciencia, aunque ustedes se están formando como científicos, ya pueden tener algunas ideas a partir de sus lecturas, de la formación en el semestre en el que están y de lo que han leído al respecto. Definir ciencia sigue siendo un tópico de discusión en cualquier ámbito, en el ámbito meramente científico y en el ámbito filosófico, ya no digamos desde fuera. Cuando desde fuera los distintos públicos que hay que no son versados en estos campos oyen el término ciencia, se preguntan a veces de qué se está hablando o tienen ideas muy elaboradas o hasta esotéricas del asunto, como si fuera una actividad que todo lo resuelve y que todo lo puede justificar. No es fácil entonces hacer una definición. Ha habido en la historia de la ciencia distintos procesos. En la siguiente lámina, donde empezamos a dar algunas respuestas a qué es la ciencia, si les preguntamos incluso a nuestros estudiantes, en este curso que ya hemos tenido la experiencia, nos dan distintas respuestas. Igual las encontramos en la red, por ejemplo, o en la Wikipedia, o en algunos artículos escolares. Muchos hablan de procesos, lo ven ustedes en esta diapositiva, otros de cuerpos de conocimientos, otros de encontrar leyes. Hablar de leyes tiene su parte porque las disciplinas manejan el término ley de distintas formas. Se habla de conjuntos de disciplinas, o de una forma de curiosidad, o de una manera de interpretar la realidad. Entonces, como vemos, definir no es sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es desde la propia ciencia, es decir, lo que hacen los científicos, cómo lo hacen, cómo trabajan esas comunidades, cómo la sociedad condiciona todos los elementos que tienen que ver con otras tareas. La ciencia, ya sea por entender el mundo natural o entender el mundo social, qué presupuestos tienen para hacerlo, qué son los proyectos prioritarios, en fin. Y el otro es lo que los científicos dicen que es verdadero. Entonces, llegar a un consenso, como lo dice el doctor Rui Pérez Tamayo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que él dice que es la ciencia, es un problema de discusión. Pero nos gusta mucho citar al doctor Pérez Tamayo, profesor emérito de nuestra universidad, porque es un hombre que se ha forjado como investigador de altísimo nivel, como docente de muchas generaciones de médicos y como filósofo, encabezando incluso un seminario de filosofía de la ciencia. Entonces, ustedes pueden leer en esta tercera diapositiva lo que él dice que es la ciencia y creemos que es una buena guía. Vamos a ponerles también una lectura y el libro acerca de Minerva del doctor Rui Pérez Tamayo es, digamos, un clásico. Finalmente, en la última diapositiva, cito a un profesor mío, al doctor León Olivé, matemático de origen, que trabajó muchísimo sobre las ideas de cómo definir la ciencia desde fuera de ese ámbito. Él dice que se trata de una pregunta metacientífica, es decir, que puede contestarse desde afuera de la propia actividad y que es una parte de la realidad social. Aquí les dejo la cita del desgraciadamente desaparecido ya doctor Olivé, para que se queden pensando un poco la respuesta que da un filósofo.